Nunca pensé que una oración hecha sin fe pudiera cambiar algo. Esa noche no buscaba un milagro, ni una señal, ni palabras bonitas. Solo estaba cansado, vacío, convencido de que Dios ya no escuchaba. Aún así, hablé. Y lo que ocurrió después me obligó a replantear todo lo que creía saber sobre la fe. Esa noche no oré porque creyera, oré porque ya no tenía nada más. Había pasado semanas diciendo que Dios no escuchaba, que la fe era solo una costumbre heredada, una palabra bonita para personas que no habían sufrido lo suficiente. Pero ese día algo dentro de mí se rompió. Me senté en la cama, con la luz apagada, mirando un punto fijo en la pared, y por primera vez no intenté sonar espiritual. Solo dije, si estás ahí, no sé cómo hablarte, no sé si todavía creo, pero ya no puedo más. No sentí paz, no sentí consuelo, solo silencio, y pensé que eso confirmaba todo lo que llevaba tiempo creyendo. El silencio fue lo que más me dolió, porque cuando uno todavía cree un poco, espera una señal, una emoción, algo que le diga que no está solo. Pero no hubo nada. Me acosté pensando que había hablado al vacío, que mi oración había rebotado en el techo y caído al suelo como tantas otras cosas en mi vida. Recordé todas las veces que pedí ayuda y no llegó, todas las puertas que se cerraron, todas las promesas que sentí incumplidas. Me dije a mí mismo que esa había sido la última vez, que no volvería a orar, que no volvería a esperar nada de Dios. No sabía que esa oración sin fe ya había sido escuchada. A la mañana siguiente desperté cansado, como si no hubiera dormido. Todo seguía igual. Mis problemas seguían ahí. Mi miedo también. Me preparé para enfrentar otro día en automático, sin expectativas, sin esperanza. En el camino al trabajo, mientras manejaba, pensé en lo absurdo que había sido orar la noche anterior. Me sentí incluso un poco ridículo. ¿Para qué hablarle a alguien que no responde?, me repetí. Subí el volumen de la radio para no pensar. Justo entonces, entre canciones, el locutor dijo una frase que me incomodó más de lo que esperaba. A veces Dios guarda silencio no porque esté lejos, sino porque está obrando donde aún no puedes ver. Quise ignorar esa frase. Cambié de estación, como si así pudiera evitar que me alcanzara, pero se quedó dando vueltas en mi cabeza todo el día. En el trabajo cometí errores, estaba distraído, ausente. Nadie lo notó, pero por dentro yo sentía una lucha constante. Parte de mí quería creer que esa frase no era casualidad. Otra parte se defendía, diciéndome que era solo coincidencia, que mi mente estaba buscando respuestas donde no las había. Al salir, revisé mi teléfono y vi una llamada perdida de un número que no reconocía. No devolví la llamada. No tenía ánimo para hablar con nadie. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje de voz del mismo número. Dudé unos segundos antes de escucharlo. Era una voz tranquila, firme, que decía mi nombre correctamente. Hola, sé que esto puede parecer extraño, pero hoy pensé mucho en ti. No sé por qué, solo sentí que debía llamarte y decirte que no estás solo, aunque ahora no lo sientas. Me quedé inmóvil. El mensaje no era largo, pero cada palabra parecía demasiado precisa. No mencionaba a Dios, no hablaba de fe, pero tocaba exactamente el lugar donde yo estaba roto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a un nudo en la garganta. Me senté en el sillón y volví a escuchar el mensaje. Una y otra vez. Mi mente buscaba explicaciones lógicas. Tal vez era coincidencia. Tal vez alguien se había equivocado de número. Pero la voz volvió a decir mi nombre, con una cercanía que no se siente por accidente. Cerré los ojos y recordé mi oración de la noche anterior, esa oración torpe, sin fe, casi resignada. Recordé haber dicho, si estás ahí, y sin darme cuenta susurré, ¿fuiste tú? No era una afirmación, era una pregunta temblorosa.
Y por primera vez, el silencio no se sintió vacío. No hubo milagros visibles esa noche. No se resolvieron mis problemas. Pero algo había cambiado. Me di cuenta de que, aunque no sentía una fe fuerte, tampoco estaba tan solo como creía. Me pregunté cuántas veces Dios habría estado cerca y yo no lo noté, esperando una respuesta espectacular cuando Él hablaba en lo simple. Antes de dormir, hice algo que no tenía planeado. No pedí nada. Solo dije gracias. No con emoción, no con palabras bonitas. Solo gracias por no ignorarme, incluso cuando yo ya te había dado la espalda. Esa noche dormí mejor que en semanas. Los días siguientes no fueron fáciles, pero tampoco iguales. Empecé a notar pequeños detalles, conversaciones oportunas, fuerzas que aparecían justo cuando pensaba rendirme, decisiones que antes me aterraban y ahora podía enfrentar. No siempre pensaba en Dios, pero cuando lo hacía, ya no era con enojo. Era con una cautela nueva, como quien se acerca de nuevo a alguien después de una decepción profunda. Un día decidí devolver la llamada a ese número. Nadie respondió. Intenté otra vez más tarde. Nada. Era como si ese mensaje hubiera cumplido su propósito y ya no hiciera falta nada más. Tiempo después entendí algo que cambió mi forma de ver la fe. Dios no esperó a que yo creyera fuerte para responder. No me exigió palabras correctas ni una oración perfecta. Respondió a una súplica cansada, casi rota, dicha sin esperanza. Me di cuenta de que la fe no siempre empieza con convicción, a veces empieza con agotamiento, con un «ya no puedo» dicho en voz baja. Y eso también cuenta. Desde entonces, cuando alguien me dice que no sabe cómo orar o que siente que Dios no escucha, no lo corrijo. Solo le digo que hable, incluso sin fe. Hoy sigo teniendo dudas, sigo teniendo días difíciles, pero ya no pienso que el silencio de Dios es ausencia. A veces es trabajo silencioso. A veces es protección. A veces es una respuesta que llega de una forma tan sencilla que casi pasa desapercibida. Aquella noche oré sin fe, convencido de que nadie escuchaba. Y aún así, Él respondió. No como yo esperaba, sino como necesitaba. Por eso, si hoy sientes que no te queda fe, no te alejes. Habla, aunque sea sin creer. Porque incluso una oración cansada puede abrir una puerta que no sabías que seguía ahí. Durante mucho tiempo pensé que la fe era sentir algo especial, una certeza constante, una emoción que nunca se apaga. Pero después de aquella experiencia entendí que no siempre funciona así. A veces la fe es frágil, incómoda, casi invisible. Es levantarte sin ganas y aún así seguir adelante. Es no entender lo que pasa y, pese a todo, no cerrar completamente la puerta. Empecé a aceptar que mi manera de creer no tenía que parecerse a la de otros, que no tenía que fingir fortaleza espiritual cuando por dentro estaba cansado. Dios no parecía molesto por mis dudas. Al contrario, parecía acercarse justo cuando dejaba de fingir. Un día, hablando con alguien cercano, me escuché decir en voz alta cosas que nunca había confesado. Le dije que había orado sin fe, que me sentía avergonzado por eso. Esperaba juicio o corrección, pero solo recibí silencio y comprensión. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Muchas personas viven su fe en silencio, con miedo a admitir que dudan. Pensé en cuántas oraciones cansadas existirán en el mundo, dichas en habitaciones oscuras, sin testigos, sin palabras bonitas. Y entendí que, si Dios escuchó la mía, probablemente también escucha todas esas. Hubo días en los que volví a sentirme vacío. No todo fue una línea ascendente. A veces regresaban las preguntas, el enojo, la sensación de abandono. Pero ahora había una diferencia. Ya no interpretaba esos momentos como un fracaso espiritual. Aprendí que dudar no significa alejarse, sino buscar desde otro lugar. Cuando el silencio regresaba,
No lo veía como castigo, sino como parte del proceso. Empecé a hablar con Dios de manera más honesta, incluso cuando lo único que tenía para decir era no entiendo o me duele. Y sorprendentemente, eso me acercaba más. Con el tiempo, empecé a notar cambios pequeños pero profundos, no en mis circunstancias, sino en mi manera de enfrentarlas. Situaciones que antes me desbordaban ahora las atravesaba con más calma. No porque fuera fuerte, sino porque ya no sentía que caminaba solo. Me di cuenta de que la respuesta de Dios no había sido quitarme el peso de encima, sino enseñarme a cargarlo de otra forma. Eso no se nota desde afuera. No es un milagro que se pueda mostrar. Pero para quien lo vive, es una transformación silenciosa que lo cambia todo. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche no hubiera dicho nada, si mi cansancio hubiera ganado, si el orgullo me hubiera impedido hablarle a Dios sin fe. Tal vez nada habría cambiado. Tal vez seguiría pensando que estaba solo. Esa idea me estremeció, porque entendí que no fue una oración perfecta lo que abrió la puerta, sino una oración honesta. No dije lo correcto, no creí lo suficiente, no supe cómo hacerlo. Solo hablé desde donde estaba. Y eso fue suficiente para que algo empezara a moverse. Desde entonces, cuando escucho testimonios espectaculares, doy gracias por ellos, pero ya no los comparo con el mío. Aprendí que Dios no trabaja igual en todas las vidas. Algunos reciben respuestas rápidas, otros procesos largos, algunos señales claras, otros susurros. Mi historia no es llamativa, pero es real, y en esa sencillez encontré algo más valioso que una emoción pasajera: constancia. Una presencia que no depende de cómo me sienta cada día. Una fe que no grita, pero acompaña, que no impresiona, pero sostiene. Con el tiempo también entendí que Dios no respondió para convencerme, sino para acompañarme. No me dio pruebas irrefutables ni certezas absolutas. Me dio algo mejor: cercanía. Esa cercanía se manifiesta en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en momentos donde antes me habría rendido. Ya no necesito que todo tenga sentido inmediato. Aprendí a confiar incluso cuando no entiendo el panorama completo. Esa confianza no nació de la fuerza, nació del cansancio. Y paradójicamente, fue ahí donde encontré descanso. Hoy puedo decir que sigo orando, pero no siempre con palabras largas. A veces solo con pensamientos, a veces con silencios. Ya no me preocupa si estoy haciéndolo bien o mal. Me preocupa ser honesto. Si estoy agradecido, lo digo. Si estoy molesto, también. Descubrí que Dios no se escandaliza por nuestras emociones, no se aleja cuando dudamos, no se ofende cuando estamos cansados. Al contrario, parece esperar ese momento exacto en el que dejamos de fingir y nos mostramos tal como estamos. Si algo aprendí de esta historia es que la fe no siempre comienza con convicción. A veces comienza con agotamiento, con una rendición silenciosa, con una oración que no suena bonita, pero es verdadera. Por eso, cuando alguien me dice que ya no tiene fe, no intento convencerlo. No le doy discursos. Solo le digo lo que yo viví. Habla. No cuando te sientas fuerte, sino cuando estés cansado. No cuando creas, sino cuando ya no puedas más. Porque incluso una oración sin fe puede ser el inicio de algo nuevo. Aquella noche no esperaba nada. Pensé que hablaba solo. Pensé que el silencio era la respuesta final. Hoy sé que no siempre entendemos cómo responde Dios, pero eso no significa que no lo haga. A veces responde con paz, otras con personas, otras con fuerzas que no sabías que tenías. Oré sin fe, convencido de que nadie escuchaba. Y aún así, Él respondió, no para impresionarme, sino para quedarse. Y eso, con el tiempo, fue suficiente. Con el paso de los meses, dejé de buscar experiencias extraordinarias. Ya no esperaba sentir algo especial cada vez que oraba. Aprendí a reconocer a Dios en lo cotidiano,
en lo aparentemente insignificante, en una mañana tranquila, en una decisión difícil tomada con más calma, en una conversación que llegaba justo a tiempo. Entendí que la fe madura no siempre se siente intensa, pero se vuelve más profunda. Ya no dependía de emociones fuertes para seguir creyendo. Dependía de una certeza silenciosa. No estaba caminando solo, aunque a veces el camino siguiera siendo difícil. Hubo momentos en los que volví a recordar aquella primera oración sin fe, y me pregunté qué la había hecho diferente. No fue el lugar, ni las palabras, ni el estado de ánimo. Fue la honestidad. Esa noche dejé de intentar impresionar a Dios. Dejé de usar frases aprendidas. Dejé de esconder mi cansancio. Y entendí que, muchas veces, eso es lo único que se necesita para empezar algo nuevo. No una fe grande, sino una fe sincera, aunque sea pequeña, aunque esté llena de dudas. Empecé a escuchar con más atención las historias de otros. Me di cuenta de que muchos vivían luchas similares en silencio. Personas que aparentaban estar bien, pero por dentro se sentían agotadas. Cuando compartía mi experiencia, notaba alivio en sus rostros. No porque tuviera respuestas, sino porque alguien se atrevía a decir que había dudado y aún así había sido escuchado. Comprendí que los testimonios no siempre están hechos para mostrar milagros, sino para recordarnos que no estamos solos en nuestras batallas internas. A veces me preguntan si hoy creo más que antes. La respuesta no es sencilla. No creo de la misma manera. Antes mi fe estaba llena de expectativas. Ahora está llena de aceptación. Acepto que no todo tendrá explicación inmediata. Acepto que habrá silencios. Acepto que habrá días sin ganas de orar. Pero también acepto que Dios no desaparece en esos momentos. Mi fe ya no se basa en sentir, sino en confiar, incluso cuando no tengo claridad completa. Si pudiera volver a aquella noche, no cambiaría nada. No intentaría orar mejor. No buscaría palabras más bonitas, porque fue precisamente esa oración imperfecta la que abrió una grieta por donde entró la esperanza. A veces creemos que debemos arreglarnos primero para acercarnos a Dios, cuando en realidad nos acercamos para ser transformados. Yo llegué cansado, sin fe, casi derrotado. Y no fui rechazado. Fui acompañado. Eso cambió mi manera de entender quién es Dios. Hoy, cuando el silencio vuelve, ya no me asusta como antes. Aprendí que no todo silencio es ausencia. Algunos silencios son espacios de crecimiento, momentos donde algo se está formando por dentro, aunque todavía no se note por fuera. Ya no huyo de esos momentos. Los atravieso con paciencia, porque sé que, aunque no sienta nada, algo sigue ocurriendo. La fe dejó de ser una emoción constante y se convirtió en una relación real, con altos y bajos, como cualquier relación verdadera. He entendido también que Dios no se ofende por nuestras preguntas difíciles. No se aleja cuando estamos enojados o confundidos. Al contrario, parece acercarse más cuando dejamos de fingir que todo está bien. Mi fe creció no cuando tuve respuestas, sino cuando me permití hacer preguntas sin miedo. Cuando acepté que creer no significa tener todo claro, sino decidir confiar incluso en medio de la incertidumbre. Esa decisión, repetida día tras día, fue construyendo algo sólido dentro de mí. Muchas veces pensamos que la fe es para los fuertes, para los que no dudan, para los que siempre tienen palabras correctas. Pero mi experiencia me mostró lo contrario. La fe también es para los cansados, para los que llegan tarde, para los que ya no saben qué decir. Dios no espera versiones perfectas de nosotros, espera versiones reales. Personas que se atrevan a hablar desde su verdad, aunque esa verdad esté llena de miedo, cansancio o confusión. Si hoy estás escuchando esta historia y sientes que ya no tienes fuerzas, quiero que sepas algo. No necesitas recuperar la fe para hablar con Dios. Puedes hablarle así, tal como estás. Sin ganas, sin esperanza, sin palabras bonitas.
No esperes a sentirte mejor para acercarte. A veces el acercarte es lo que te permite empezar a sanar. Yo no tenía fe aquella noche. Solo tenía cansancio, y fue suficiente para que algo cambiara. Esta no es una historia de respuestas inmediatas ni de milagros visibles. Es la historia de una oración cansada que no fue ignorada, de un Dios que no exigió fe perfecta para acercarse, de una presencia que se manifestó en lo simple y permaneció en lo cotidiano. Oré sin fe. Pensé que nadie escuchaba. Hoy sé que incluso en el silencio, incluso en la duda, incluso en el cansancio, Dios sigue ahí, esperando que alguien se atreva a hablarle, aunque sea sin creer. Con el tiempo entendí que aquella experiencia no fue un punto final, sino un punto de partida. No marcó el fin de mis dudas, pero sí el inicio de una forma más honesta de vivir la fe. Dejé de compararme con otros, de medir mi espiritualidad por emociones o resultados visibles. Empecé a caminar a mi propio ritmo, aceptando que habría días claros y días nublados, y en ambos Dios seguía presente. Esa certeza no llegó de golpe, se fue formando despacio, como se forman las cosas que duran. A veces me sorprendo recordando quién era antes de aquella noche. Vivía cargando una presión constante por entenderlo todo, por tener respuestas, por sentirme fuerte. Hoy esa presión ya no gobierna mis decisiones. Aprendí que no necesito controlar cada aspecto de mi vida para avanzar. La fe no eliminó mis miedos, pero me enseñó a no dejar que ellos tomaran el mando. Y eso, para alguien que siempre quiso tener el control, fue una liberación silenciosa pero profunda. No siempre hablo de Dios con facilidad. Hay momentos en los que prefiero el silencio, en los que guardo lo que siento para mí. Pero incluso ahí, aprendí que no estoy fallando. La fe no se mide por cuánto hablas, sino por cuánto confías. A veces confiar es simplemente no cerrar la puerta, no rendirse, seguir caminando aun cuando el camino parece repetirse. Esa constancia, aunque parezca pequeña, tiene más valor del que imaginamos. He descubierto que muchas personas cargan historias parecidas, pero no se atreven a contarlas. Historias sin fuegos artificiales, sin finales perfectos. Historias donde la fe convive con el cansancio. Cuando escuchan este testimonio, algunos dicen, eso también me pasa a mí. Y en ese reconocimiento nace algo poderoso. Porque la fe compartida desde la honestidad no genera culpa, genera alivio. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas internas. Hubo días en los que pensé que nada estaba cambiando, que todo seguía igual. Pero al mirar atrás, vi que yo ya no era el mismo. Reaccionaba distinto, pensaba distinto, enfrentaba las dificultades con más calma. Dios no había cambiado mi mundo de golpe, pero había cambiado la forma en que yo lo habitaba. Y eso hizo toda la diferencia. A veces el verdadero milagro no es que la tormenta se vaya, sino aprender a caminar dentro de ella sin perderse. Aprendí también a ser más paciente conmigo mismo, a no exigirme respuestas inmediatas ni crecimiento acelerado. La fe no es una carrera, es un proceso. Hay etapas de avance y etapas de pausa, y ambas son necesarias. Aquella oración sin fe me enseñó que Dios no tiene prisa por terminar su obra. Él acompaña el proceso completo, incluso cuando nosotros queremos resultados rápidos. Hoy puedo decir que la fe ya no es una carga que debo sostener, sino un espacio donde puedo descansar. No siempre entiendo lo que pasa, pero ya no me siento obligado a entenderlo todo. Hay paz en aceptar los límites propios, en reconocer que no tengo todas las respuestas y aún así puedo seguir adelante. Esa paz no llegó de golpe, llegó poco a poco, como llegan las cosas verdaderas. Si algo deseo que esta historia deje, es permiso. Permiso para dudar, permiso para cansarse, permiso para hablar con Dios sin máscaras. Porque cuando quitamos la actuación, queda lo esencial, y es ahí donde Dios parece encontrarnos con más claridad. No en nuestras versiones fuertes, sino en nuestras versiones reales. Tal vez tú también has orado alguna vez sin fe.
Tal vez sentiste que nadie escuchaba. Tal vez te rendiste antes de ver algo cambiar. Quiero decirte que tu historia aún no termina. El silencio no siempre es un no. A veces es un todavía. Un espacio donde algo se está preparando, aunque no lo notes ahora. Esta historia no pretende convencerte. No busca imponerte una creencia. Solo quiere recordarte algo sencillo. No necesitas tener fe para empezar a hablar con Dios. A veces hablar es lo que da inicio a la fe. Yo lo hice cansado, sin expectativas, casi derrotado. Y aún así, fui escuchado. Tal vez hoy ese primer paso también sea para ti. Con el paso del tiempo entendí que aquella oración sin fe no fue un accidente. Fue el reflejo de un corazón cansado que, aún sin fuerzas, decidió no cerrarse por completo. Y eso cambió mi manera de ver a Dios. Ya no como alguien lejano que exige pruebas de fe, sino como una presencia paciente, dispuesta a esperar incluso cuando nosotros estamos a punto de rendirnos. Esa paciencia fue lo que más me transformó, porque me enseñó a ser más paciente conmigo mismo. Hoy puedo mirar atrás sin vergüenza. Ya no me reprocho haber dudado, ni haber orado sin creer. Al contrario, agradezco ese momento de quiebre, porque fue real, fue humano, fue honesto. Comprendí que Dios no rechaza nuestras versiones rotas. No espera que lleguemos completos. Nos recibe tal como estamos, y desde ahí empieza el trabajo silencioso que no siempre se nota, pero que con el tiempo deja huella. A veces todavía me siento cansado. Todavía hay noches silenciosas, pero ya no las vivo como antes. Ahora sé que el silencio no es vacío, es espacio. Espacio para respirar, para escuchar, para sanar. No siempre entiendo lo que Dios está haciendo, pero aprendí que no necesito entenderlo todo para confiar. Esa confianza no es ciega, es una decisión diaria de no cerrar el corazón. Si algo cambió profundamente en mí, fue la forma en que hablo con Dios. Ya no lo hago desde la obligación ni desde el miedo, lo hago desde la verdad. Hay días en los que hablo mucho y días en los que solo me quedo en silencio. Y entendí que ambas cosas también son oración. Dios no mide nuestras palabras, escucha nuestra intención. Y eso me dio libertad. He aprendido que la fe no siempre se nota por fuera. No siempre se refleja en palabras bonitas o en actitudes perfectas. A veces la fe se manifiesta simplemente en seguir adelante un día más, en no rendirse, en levantarse aún sin ganas. Esa fe silenciosa fue la que nació aquella noche, cuando oré sin creer, y aún así fui escuchado. Hoy sé que no necesito tocar fondo otra vez para hablar con Dios, pero tampoco tengo miedo si algún día vuelvo a sentirme así, porque ya sé que no me dará la espalda. La experiencia me enseñó que Dios no se escandaliza por nuestra fragilidad. No se aleja cuando dudamos. Al contrario, parece acercarse más cuando dejamos de fingir fortaleza. Si esta historia ha llegado hasta ti, tal vez no sea casualidad. Tal vez tú también estás cansado. Tal vez ya no sabes qué decir ni cómo orar. Quiero que sepas que no necesitas encontrar las palabras correctas. No necesitas sentir fe primero. Puedes hablarle así, tal como estás, incluso desde el cansancio, incluso desde la duda. Yo no sabía que aquella oración iba a marcar un antes y un después. No esperaba nada. Pensé que hablaba solo. Pero aprendí que Dios no necesita grandes demostraciones de fe para acercarse. A veces solo necesita una rendija abierta en el corazón, un espacio pequeño donde pueda entrar. Y esa rendija puede ser una oración cansada. Hoy puedo decir que mi fe no nació de la fuerza, nació de la honestidad. Nació cuando dejé de aparentar, cuando acepté que estaba agotado, cuando hablé sin creer. Y fue ahí, en ese punto frágil, donde comenzó algo nuevo. No un cambio inmediato, sino un camino distinto, más real, más humano, más verdadero, más, esta es mi historia. No una historia perfecta, sino real. Oré sin fe, convencido de que nadie escuchaba. Y aún así, Él respondió. No con ruido, no con espectáculo, sino con presencia.
Si hoy sientes que ya no tienes fe, no te alejes. Habla, aunque sea sin creer. Porque incluso una oración cansada puede ser el comienzo de algo que todavía no imaginas. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó algo en tu corazón, no la guardes solo para ti. En Historias de Fe Real compartimos testimonios verdaderos, de personas comunes, que han encontrado a Dios en medio del cansancio, la duda y el silencio. Si hoy necesitas escuchar historias así, te invito a suscribirte, a acompañarnos y a volver cuando lo necesites. Aquí siempre habrá una historia esperando por ti.